propia sangre. Mi nombre es Antonio Herrera, tengo 70 años, y si estás escuchando esto, bueno, tal vez entiendas por qué un hombre como yo tuvo que tomar decisiones tan difíciles. Mi nuera me negó las pastillas para el corazón. Cuestan mucho, me gritó en la cara. Pero ella no sabía mi secreto. Nadie lo sabía. Después del infarto, hace 6 meses, no me quedó más remedio que irme a vivir con mi hijo Rafael y su esposa Carmen en su casita de 2 recámaras en las afueras de Guadalajara. Una casa modesta, de paredes de ladrillo sin acabar y piso de cemento pulido que siempre estaba frío bajo mis pies descalzos en las madrugadas. El pequeño patio trasero tenía apenas espacio para tender la ropa y unas macetas con geranios que Carmen nunca regaba como debía. «Papá, vas a estar mejor aquí con nosotros», me había dicho Rafael cuando salí del hospital, pero ya entonces noté algo extraño en sus ojos. Una mirada que no era la misma de cuando era niño y corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo en la construcción. Esta mirada era calculadora. Carmen apareció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me explicó la situación con esa voz melosa que usan las mujeres cuando quieren convencerte de algo. «Don Antonio, usted no se preocupe por nada. Yo me voy a encargar de todo. Su pensión, sus medicinas, todo». Sacó una libretita rosa de su bolsa y apuntó algo. «El Cardiovas que le recetó el doctor cuesta 2.000 pesos al mes, pero no se preocupe. Con su pensión de 8.000 alcanza perfectamente». Me acuerdo que asentí, confiando. ¿Qué más podía hacer? El corazón me había fallado, los médicos dijeron que necesitaba cuidados, y Rafael era mi único hijo. Su madre, mi querida Esperanza, había muerto hace 5 años, y desde entonces me las había arreglado solo en mi departamentito del centro. Pero después del infarto... Bueno, ya no era el mismo hombre que había trabajado 40 años mezclando cemento bajo el sol de Jalisco. Los primeros días fueron llevaderos. Carmen me preparaba caldito de pollo, me daba mis pastillas a tiempo y hasta me compraba los periódicos que me gustaban. Pero yo no era tonto. 70 años de vida te enseñan a observar, a escuchar cuando la gente cree que no prestas atención. La primera vez que noté algo raro fue un martes por la tarde. Carmen llegó de la calle con varias bolsas del centro comercial. Se sentó en la mesa de la cocina a contar billetes. Mi pensión acababa de llegar y separó exactamente 2.000 pesos. Para las pastillas del viejo, le dijo a Rafael, pero luego vi cómo tomaba otros 3.000 y se los metió en la bolsa junto con unos zapatos rojos de tacón alto que se veían caros. «¿No que no teníamos dinero para arreglar la llave del baño?», le reclamó Rafael, pero no con enojo, sino con esa resignación de los maridos que ya se acostumbraron a perder las peleas. «Ay, Rafael, una mujer tiene que verse bien. Además, estos zapatos estaban en oferta», contestó Carmen mientras se probaba los zapatos nuevos frente al espejo de la sala. «Y el viejo de todas formas no sale a ningún lado». El viejo. Así empezó a llamarme. No don Antonio, no papá Rafael, no suegro. El viejo. Como si ya no fuera persona, como si fuera solo una cosa que ocupaba espacio en su casa. Pero lo que más me dolía era ver cómo Rafael no decía nada. Mi hijo, que había crecido viendo cómo yo trataba a su madre con respeto, cómo le llevaba flores cada viernes sin falta, cómo nunca alcé la voz en esa casa. Ahora se quedaba callado mientras su esposa me desaparecía poquito a poquito. Las cuentas no me cuadraban. Mi pensión era de 8.000 pesos. Mis pastillas costaban 2.000. La comida que yo consumía no podía ser más de 1.000 pesos al mes. ¿Dónde se iban los otros 5.000?
Lo descubrí un día que Carmen me dejó solo porque se fue al mercado. Encontré los recibos de sus compras escondidos en el cajón de la cocina. Bolsas de 500 pesos, zapatos de 800, cremas de belleza de 300. Mi dinero, el dinero que había ganado cargando bultos de cemento hasta que la espalda se me partió, el dinero que había guardado peso por peso para tener una vejez digna, se estaba convirtiendo en lujos para una mujer que me veía como estorbo. Pero había algo que me mantenía con ganas de vivir en esa casa donde cada día me sentía más invisible. Mi nieto Mateo. Ese niño de 8 años era la única luz en mis días grises. Cada tarde, cuando llegaba de la escuela, se sentaba junto a mi cama con sus libros de cuentos. «Abuelo, ¿me cuentas otra vez de cuando eras joven?», me decía con esos ojos grandes y curiosos que me recordaban tanto a Rafael cuando tenía su edad. Y yo le contaba de los días cuando Guadalajara era más pequeña, cuando conocí a su abuela Esperanza bailando en la Plaza de Armas, cuando trabajábamos de sol a sol, pero teníamos tiempo para vivir, para reír, para ser familia de verdad. Mateo me traía agua sin que le pidiera, me acomodaba la almohada, y hasta una vez llegó llorando porque unos niños en la escuela se burlaron de él. «Abuelo, ¿por qué la gente es mala?», me preguntó. Y yo no supe qué contestarle, porque empezaba a preguntarme lo mismo viendo cómo sus propios padres me trataban. El niño había heredado algo que Rafael había perdido: el corazón. Un día me encontró mirando unas fotos viejas de su abuela Esperanza, y sin que nadie se diera cuenta, me abrazó fuerte. «Te quiero, abuelo. No te pongas triste». En ese momento supe que todo lo que había trabajado en mi vida, toda la tierra que había comprado, todos los sacrificios, habían valido la pena solo por tener a ese nieto que aún sabía amar sin condiciones. Pero Carmen no tardó en darse cuenta de que Mateo me tenía cariño. Y eso no le gustó nada. Empezó a inventar tareas para que el niño no pasara tanto tiempo conmigo. «Mateo, ve a barrer el patio. Mateo, haz tu tarea en la mesa, no en el cuarto del abuelo. Mateo, no molestes al señor, está enfermo». El señor. Ni siquiera abuelo ya. El señor, como si fuera un extraño que habían recogido de la calle por lástima. Rafael trabajaba de albañil como yo lo había hecho. Salía antes del amanecer y regresaba al anochecer, cansado y cubierto de polvo. Cuando intentaba hablar con él de lo que estaba pasando, me salía con evasivas. «Papá, Carmen sabe administrar mejor el dinero. Tú descansa, ya hiciste suficiente en tu vida». ¿Suficiente? ¿Había sido suficiente criar a este hombre que ahora me dejaba en manos de una mujer que cada día me trataba peor? ¿Había sido suficiente trabajar hasta quebrarme la espalda para darle estudios que nunca terminó? ¿Ropa limpia? ¿Un techo seguro? Las noches eran lo peor. Acostado en esa cama angosta del cuartito que habían improvisado para mí, escuchaba a través de las paredes delgadas cómo Carmen y Rafael hablaban de mí como si ya estuviera muerto. «No puede ser que gastemos tanto en un viejo que ya no produce nada», decía ella. «Con esas 2000 de las pastillas podríamos pagar la mensualidad del carro». «Es mi papá, Carmen». «Es tu papá, pero yo también soy tu esposa. Y Mateo necesita cosas para la escuela, ropa, tenis nuevos. Ese dinero se podría usar mejor». Y Rafael callaba. Mi hijo, mi sangre, se quedaba callado mientras su mujer planeaba cómo quitarme hasta el derecho a vivir con dignidad. Si me hubieran dicho hace un año que iba a terminar así, viviendo de la caridad de mi propia familia, sintiéndome como una carga en la casa que debería ser mi refugio, no lo habría creído.
Pero la vida te enseña que la ingratitud puede crecer hasta en el corazón de quienes más amas. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Carmen no podía imaginar mientras contaba mis pesos como si fueran suyos, lo que Rafael ignoraba mientras dejaba que su mujer me tratara como basura, era que yo tenía un secreto que había guardado durante 20 años, esperando el momento correcto. Pero ese momento aún no había llegado. Primero tenía que ver hasta dónde era capaz de llegar la crueldad de esta mujer que se había apoderado de mi familia. El dolor llegó como un puño cerrado apretando mi pecho una mañana de febrero. Me desperté empapado en sudor frío, con esa sensación horrible de que el aire no me llegaba a los pulmones. Las pastillas se me habían acabado hacía 3 días, pero no me había atrevido a pedirle a Carmen que fuera por más. La había visto contar y recontar el dinero de mi pensión, separando billetes para sus cosas, y cada vez dejaba menos para lo que ella llamaba los gastos del viejo. Me levanté despacio, agarrándome de la pared, y caminé hasta la cocina, donde Carmen preparaba el desayuno. Mateo ya estaba sentado en la mesa, con su uniforme de la escuela puesto y los cuadernos listos. El niño me vio llegar y me sonrió, pero su sonrisa se borró cuando notó que yo venía agarrándome el pecho. «Carmen», le dije con la voz cortada, «necesito que vayas por las pastillas. Se me acabaron y el pecho me duele mucho». Ella ni siquiera volteó a verme. Siguió untando frijoles en las tortillas de Mateo como si yo no hubiera hablado. El silencio se hizo pesado en esa cocina pequeña. Solo se escuchaba el ruido de la cuchara contra el plato. «¿Me escuchaste, Carmen? Necesito las pastillas». Entonces sí volteó, pero con una cara que nunca le había visto. Una cara llena de fastidio, como si acabara de pedirle que moviera una montaña con las manos. «¿Pastillas otra vez? Pero si apenas te compré hace 2 semanas. Eran para 1 mes, pero el doctor dijo que si me dolía mucho, podía tomar una extra». «Claro, una extra, 2 extra. ¿Y quién paga todo eso? ¿Tú?». Se puso las manos en la cintura y me miró como si yo fuera un niño caprichoso pidiendo dulces. «Esas pastillas cuestan 2,000 pesos, don Antonio. 2,000 pesos que yo necesito para otras cosas». Mateo dejó de comer y nos miraba con esos ojos grandes, sintiendo la tensión, aunque no entendiera bien qué pasaba. Yo traté de mantener la calma, de explicarle que era mi dinero, mi pensión, pero las palabras se me atoraban con el dolor del pecho. Es mi pensión, Carmen. Y las pastillas son para vivir, no son un lujo». «¿Tu pensión?», se rió con una risa seca que me heló la sangre. «¿Tu pensión? Esa pensión que yo administro porque tú ya no puedes ni ir al banco solo. Esa pensión que se gasta en comida para ti, en agua para que te bañes, en luz para que tengas tu cuartito calentito». El dolor del pecho se hizo más fuerte, pero el dolor de escuchar esas palabras era peor. Rafael había salido temprano al trabajo, como siempre, y yo estaba solo enfrentando a esta mujer que cada día se parecía menos a la nuera tímida que había conocido años atrás. «Por favor, Carmen, solo son las pastillas. Sin ellas me puede dar otro infarto». «Ay, por favor». Tiró la cuchara sobre la mesa con tal fuerza que Mateo se sobresaltó. «Siempre es lo mismo contigo. Que el corazón, que las pastillas, que el doctor dijo esto, que el doctor dijo aquello». Se acercó a mí y me habló tan cerca que pude oler su perfume barato mezclado con el coraje. «¿Sabes qué, don Antonio? Tus medicinas son una pérdida de dinero, una pérdida total». «Mamá», susurró Mateo, pero ella lo ignoró. «Tu medicina es un desperdicio, viejo», me gritó ya sin controlarse. «Mejor me compro zapatos».
Las palabras me pegaron como cachetadas. Mateo se puso de pie tan rápido que tiró su vaso de leche, y cuando vio el líquido blanco escurriéndose por la mesa, empezó a llorar. Pero no lloraba por la leche derramada. Lloraba por lo que acababa de escuchar, por ver a su abuelo siendo tratado como basura en su propia familia. «No le grites a mi abuelo», le gritó a su mamá con esa vocecita quebrada por las lágrimas. «Él está enfermo». Carmen volteó hacia su hijo con la misma furia que había descargado sobre mí. «Tú te callas, no sabes nada de lo que cuesta mantener esta casa». Pero Mateo no se calló. Ese niño de 8 años tenía más dignidad que muchos adultos. Se limpió las lágrimas con la manga de su camisa de la escuela y me miró con una determinación que me partió el alma. «Abuelo, yo te ayudo. Tengo dinero en mi cochinito». «Mateo, no». Carmen trató de detenerlo, pero el niño ya había corrido a su cuarto. Lo escuchamos revolviendo sus cosas, desesperado por encontrar sus ahorros. Cuando regresó, traía su alcancía de barro en forma de cerdito, esa que su abuela Esperanza le había regalado antes de morir. «Toma, abuelo, aquí hay dinero para tus pastillas». Mateo estaba llorando, pero tratando de ser fuerte, ofreciéndome sus ahorros de un año entero, dineros que había guardado peso por peso, moneda por moneda, de lo que le daban sus tíos en los cumpleaños o cuando se portaba bien en la escuela. Todo lo que tenía en el mundo y lo estaba dando por mí. Carmen le arrebató la alcancía de las manos. «No seas ridículo, Mateo. Ese dinero es para tus cosas de la escuela. Pero el abuelo está enfermo, necesita sus pastillas». El niño trataba de recuperar su cochinito, pero Carmen lo puso fuera de su alcance. «Tu abuelo va a estar bien. Deja de ser tan dramático». Yo me agarré del respaldo de una silla porque el dolor del pecho ya no me dejaba estar de pie derecho. El esfuerzo de esta discusión me estaba pasando factura. Sentía como si alguien me estuviera clavando cuchillos en el corazón. «Carmen, por favor». Traté de hablar, pero me salió apenas un gemido. «¿Sabes qué, don Antonio?». Me señaló con el dedo como si fuera yo quien había empezado toda esta pelea. «Estoy cansada de esto. Estoy cansada de que siempre sea lo mismo. Dinero para el viejo, cuidados para el viejo, atención para el viejo». Mateo seguía llorando, pero ahora ya no eran lágrimas de tristeza, sino de coraje. Ese niño estaba viendo cómo su mamá le gritaba a su abuelo enfermo, y su corazón puro no podía entenderlo. «¿Por qué eres tan mala con el abuelo?», le preguntó a su mamá entre sollozos. «Él nunca te ha hecho nada malo». Carmen se hincó frente a su hijo y le habló con esa voz falsa que usan los adultos cuando quieren manipular a los niños. «Mi amor, mamá no es mala. Es que el dinero no alcanza para todo. Y tu abuelito», me miró con desprecio, «tu abuelito va a estar bien». «Pero está llorando». Mateo señaló mi cara, y hasta entonces me di cuenta de que las lágrimas me estaban rodando por las mejillas. No era solo por el dolor físico, sino por la humillación, por la traición, por ver cómo mi propia familia me trataba peor que a un perro callejero. Carmen se levantó y sus siguientes palabras fueron las más crueles que había escuchado en mis 70 años de vida. Las dijo mirándome directo a los ojos, queriendo que me dolieran, queriendo herirme hasta el fondo del alma. «¿Sabes qué, Mateo? ¿Para qué gastar dinero en alguien que de todas formas se va a morir pronto?». El silencio que siguió fue como un trueno. Mateo dejó de llorar por la impresión. Yo dejé de respirar por unos segundos, y hasta los ruidos de la calle parecieron desaparecer. Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo venenoso. «Mamá», susurró Mateo,
pero ya no era un susurro de niño asustado. Era el susurro de alguien que acababa de ver la verdadera cara de una persona que creía conocer. El dolor del pecho se volvió insoportable. Sentí como si me estuvieran apretando el corazón con tenazas calientes. Me agarré del pecho con ambas manos y me doblé hacia adelante, tratando de respirar, pero el aire no me llegaba. Era otro ataque, pero esta vez más fuerte que los anteriores. No, no puedo respirar, logré decir entre jadeos. Carmen me vio doblado de dolor, vio cómo Mateo corrió hacia mí tratando de ayudarme, pero no se movió de donde estaba. Se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, viendo cómo su suegro se desplomaba de dolor frente a su hijo. «Mamá, haz algo, llama al doctor». Mateo me había puesto su manita en la espalda y me decía con la voz quebrada: «Abuelo, no te vayas a morir. Por favor, no te vayas a morir». «No seas exagerado, Mateo. Tu abuelo siempre hace esto cuando quiere llamar la atención». ¿Llamar la atención? Ahí estaba yo, sudando frío, con el corazón latiendo como si fuera a salírseme del pecho, sintiéndome morir, y esta mujer decía que era teatro. Me recosté en el piso frío de la cocina porque ya no podía mantenerme en pie. Mateo se acostó junto a mí y me agarró la mano. «Abuelo, yo te cuido. Yo te voy a cuidar siempre». En medio del dolor, en medio de esa sensación de que me estaba muriendo, las palabras de mi nieto fueron como un rayo de luz. Este niño, este pequeño ser humano de 8 años, tenía más humanidad en su dedo meñique que toda su familia junta. Carmen recogió su bolsa y las llaves del carro. «Ya me voy al mercado. Mateo, no llegues tarde a la escuela». Y se fue. Se fue y me dejó ahí tirado, agonizando en el piso de su cocina, con mi nieto de 8 años como único testigo de mi sufrimiento. Cuando escuché el portón cerrarse, cuando supe que estábamos solos, Mateo me ayudó a levantarme y a sentarme en una silla. Con sus manitas me trajo agua, me puso un trapo húmedo en la frente y se sentó junto a mí a esperarnos de que el dolor pasara. «Abuelo, cuando sea grande voy a ser doctor para curarte», me dijo con esa seriedad de los niños que han visto cosas que no deberían ver. Y yo supe en ese momento que tenía que hacer algo. No por mí, que ya había vivido mi vida, sino por este niño que merecía crecer en una familia donde el amor fuera más fuerte que la codicia. Carmen había cruzado una línea que no tenía regreso, y cuando Rafael llegara esa noche, iba a tener que elegir entre apoyar a su esposa o defender a su padre. Pero ya conocía a mi hijo. Ya sabía cuál iba a ser su elección. Los días que siguieron a esa mañana terrible fueron como vivir en el purgatorio. El dolor en el pecho ya no se iba nunca completamente, solo cambiaba de intensidad. A veces era un martilleo constante que me recordaba con cada latido que mi corazón estaba fallando. Otras veces llegaba como un puño de hierro que me apretaba hasta quitarme el aliento, y yo me quedaba ahí sentado en mi cama angosta, esperando a que pasara o a que me llevara para siempre. Carmen había vuelto del mercado aquel día como si nada hubiera pasado. Trajo verduras frescas, carne para la comida y hasta unos dulces para Mateo, pero ni una sola palabra sobre las pastillas que yo necesitaba. Cuando Rafael llegó del trabajo esa noche, cubierto de polvo y cansancio, yo intenté hablar con él. «Hijo, necesito que hablemos». «Estoy muy cansado, papá». «¿Puede ser mañana?» Pero mañana nunca llegaba. Rafael siempre tenía una excusa, que estaba cansado, que tenía que arreglar algo de la casa, que Carmen lo necesitaba para ir a pagar cuentas. Mi hijo me estaba evitando, y los dos lo sabíamos. Las noches se volvieron mi peor enemigo.
Me quedaba despierto sintiendo como el corazón se me saltaba latidos, como si estuviera jugando a parar y arrancar sin avisar. Era una sensación horrible, como si dentro de mi pecho viviera un animal asustado que no sabía cómo salir. Me levantaba empapado en sudor, con las manos temblorosas, y caminaba por ese cuartito pequeño tratando de calmarme. Una madrugada, el dolor fue tan fuerte que grité. No pude evitarlo. El grito se me salió del alma, un grito de dolor y desesperación que despertó a toda la casa. Escuché pasos corriendo por el pasillo y la puerta se abrió de golpe. Pero no era Rafael quien había venido a auxiliarme. Era Mateo, con su pijama de superhéroes y el cabello revuelto por el sueño. El niño corrió hacia mi cama y me encontró doblado sobre mí mismo, agarrándome el pecho con ambas manos. «Abuelo, ¿qué tienes? ¿Te duele mucho?» «Sí, mi nieto. Me duele mucho». Mateo salió corriendo y regresó con un vaso de agua. Sus manitas temblaban tanto que derramó la mitad en el camino, pero me ayudó a beber lo que quedaba. Después se subió a mi cama y se acostó junto a mí, poniéndome su cabecita en el hombro. «¿Ya no te duele, abuelo?» «Ya menos, gracias a ti». «¿Por qué mi mamá no te compra las pastillas? Yo no entiendo». ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que hay personas que pueden ver sufrir a otros y no sentir nada? ¿Cómo le dices que su madre, la mujer que se supone debe cuidarlo y enseñarle valores, había elegido sus caprichos sobre la vida de su abuelo? A veces los adultos, a veces no entienden lo importantes que son algunas cosas, mi nieto. Mateo se quedó callado un momento, pensando con esa seriedad de los niños que han tenido que madurar demasiado rápido. «Abuelo, mañana es sábado. ¿Me puedes enseñar dónde queda la farmacia?» «¿Para qué quieres saber eso?» «Por si acaso. Para si algún día necesitas algo y yo te puedo ayudar». No supe qué pensar de esa pregunta, pero se la respondí. Le expliqué que la farmacia más cercana estaba a 6 cuadras. Doblar a la derecha al salir de la casa, caminar derecho hasta llegar a la tienda de don Emigdio, y ahí doblar a la izquierda. El niño escuchó con atención, como si estuviera memorizando cada detalle. Esa mañana de sábado, Mateo despertó temprano. Lo escuché moviéndose en su cuarto, hablando solo como hacen los niños cuando están planeando algo importante. Carmen se había ido con unas amigas a desayunar al centro, y Rafael estaba viendo televisión en la sala, aprovechando su día libre para no hacer nada. Cerca del mediodía, escuché un ruido extraño viniendo del cuarto de Mateo. Un ruido como de algo quebrándose. Después silencio. Después sollozos callados, como cuando los niños lloran, pero no quieren que los adultos se enteren. Me levanté despacio de mi cama y caminé hasta su puerta. Toqué suavemente. «Mateo, ¿estás bien?» «Sí, abuelo. Estoy bien». Pero no estaba bien. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando mucho rato. Abrí la puerta lentamente y lo que vi me partió el corazón en 1000 pedazos. Mateo estaba sentado en el piso de su cuarto, rodeado de pedazos de barro roto. Su cochinito, la alcancía que su abuela Esperanza le había regalado, estaba hecha añicos sobre el piso. El niño tenía en las manos todas las monedas y billetes que había estado ahorrando durante un año entero. «Mi nieto, ¿qué pasó?» Mateo levantó la cara hacia mí, con las mejillas rojas de tanto llorar. «Abuelo, conté todo mi dinero. Tengo 150 pesos. ¿Crees que alcance para tus pastillas?» Sentí como si alguien me hubiera metido un puñal en el pecho, pero no de dolor físico, sino de amor y tristeza mezclados. Este niño había destruido su tesoro más preciado, el regalo de su abuela muerta, para tratar de salvarme la vida. Me senté en el piso junto a él
sin importarme el dolor de las rodillas, y lo abracé fuerte. Mateo, no puedes hacer esto. Ese dinero es tuyo. Pero tú lo necesitas más que yo. Tú estás enfermo y yo estoy bien. Me mostró los billetes y las monedas con una sonrisa triste. Mira, aquí hay de 5 pesos, de 10 pesos, hasta tengo un billete de 50 que me dio mi padrino en mi cumpleaños. Cada moneda representaba un momento especial en la vida de este niño. Los 5 pesos que le había dado su maestra por ganar el concurso de matemáticas. Los 10 pesos que encontró en la calle y que decidió guardar en lugar de gastarse en dulces. El billete de 20 que le regaló su tía Rosa cuando sacó buenas calificaciones. No, mi nieto, yo no puedo aceptar tu dinero. ¿Por qué no? Yo lo quiero dar. Es mi dinero y lo quiero gastar en ti. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró con esa determinación que solo tienen los niños cuando han tomado una decisión importante. Abuelo, tú siempre me has cuidado. Cuando estaba chiquito y me enfermaba, tú me llevabas al doctor. Cuando tenía pesadillas, tú te quedabas conmigo hasta que me dormía. Ahora te toca a ti estar enfermo y me toca a mí cuidarte. Las palabras de Mateo eran más sabias que las de muchos adultos. En sus 8 años de vida había aprendido algo que su madre no entendía, que la familia significa cuidarse unos a otros, especialmente cuando alguien está vulnerable. Pero Mateo, son demasiado poquitos pesos. Las pastillas cuestan 2000. La cara del niño se entristeció por un momento, pero luego se le iluminó con una idea. ¿Y si compro poquitas? ¿Y si le digo al señor de la farmacia que me venda solo las que alcancen con mi dinero? Algo es mejor que nada, ¿verdad? No pude decirle que no. No pude quitarle esa esperanza, esa necesidad de sentir que podía ayudar a su abuelo. Asentí con la cabeza y lo ayudé a recoger todas las monedas y meterlas en una bolsita de plástico. Pero me tienes que prometer una cosa, Mateo. Si tus papás se enojan, tú les dices que yo te obligué. ¿Me prometes? No, abuelo. Yo les voy a decir la verdad. Que yo quise ayudarte porque te quiero mucho. Media hora después, vi desde la ventana de mi cuarto como Mateo salía de la casa con su bolsita de dinero apretada contra el pecho. Iba vestido con su ropa del domingo, la camisa azul que le gustaba y sus zapatos limpios, como si ir a la farmacia fuera una ocasión especial. Lo vi caminar por la calle con pasos decididos pero pequeños, y mi corazón se llenó de orgullo y miedo al mismo tiempo. Orgullo porque este niño tenía el corazón más noble que había conocido. Miedo porque sabía que cuando Rafael y Carmen se enteraran de lo que había hecho, las consecuencias iban a ser terribles. Mateo regresó 45 minutos después, jadeando porque había corrido las últimas 3 cuadras. Traía una cajita pequeña en las manos y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Abuelo, mira, el señor de la farmacia fue muy bueno conmigo. Me enseñó la caja con 10 pastillas adentro. Me dijo que con mis 150 pesos solo alcanzaba para 10, pero que te las vendía porque vio que yo estaba muy preocupado por ti. 10 pastillas. Solo 10 de las 60 que necesitaba para un mes completo. Pero para Mateo, esas 10 pastillas eran como si hubiera conseguido el tesoro más grande del mundo. Me sobra ron 5 pesos, me dijo, enseñándome las monedas. Los guardo para la próxima vez que necesites. Lo abracé tan fuerte que creo que le dolió, pero él no se quejó. Este niño había caminado 6 cuadras solo, había hablado con extraños, había gastado todo su dinero, todo por amor a su abuelo. Y lo había hecho sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Tómate una ahora mismo, abuelo.
El señor de la farmacia dijo que te iba a ayudar con el dolor. Me tomé una pastilla con agua, y efectivamente, al cabo de unos minutos el dolor del pecho se calmó un poco. Pero más que el medicamento, lo que me tranquilizó el corazón fue saber que no estaba completamente solo en este mundo, que quedaba por lo menos una persona que me quería de verdad. Esa tranquilidad duró exactamente hasta que Rafael llegó del trabajo. Lo primero que hizo mi hijo al entrar fue buscar a Mateo para preguntarle sobre la tarea. Los lunes había examen de matemáticas, y Carmen siempre se aseguraba de que el niño estuviera preparado. Cuando Rafael entró al cuarto de su hijo y vio los pedazos del cochinito esparcidos por el piso, su voz cambió completamente. «Mateo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está rota tu alcancía?» Mateo me miró desde el pasillo y yo le hice una seña de que dijera la verdad. El niño había prometido no mentir, y yo no iba a pedirle que rompiera esa promesa por mí. «Papá, saqué el dinero para comprarle pastillas al abuelo. Estaba muy enfermo y mi mamá no se las quería comprar». El silencio que siguió fue como el silencio antes de una tormenta. Escuché los pasos pesados de Rafael caminando por la casa, buscándome. Cuando llegó a mi cuarto, su cara ya no era la de mi hijo cansado después del trabajo. Era la cara de un hombre furioso. «Papá, ¿es cierto que mandaste a Mateo a comprar pastillas?» «No lo mandé. Él quiso hacerlo». ¿Un niño de 8 años quiso gastar todos sus ahorros en pastillas? ¿En serio me vas a decir eso? Rafael estaba gritando, algo que no hacía desde que era adolescente. Mateo se apareció en la puerta del cuarto, con las mejillas rojas y los ojos brillosos, tratando de defenderme. «Papá, no le grites al abuelo. Él no me pidió nada. Yo vi que estaba sufriendo mucho. Tú no te metes. Esto es entre tu abuelo y yo». Pero Mateo no se calló. Ese niño tenía el valor que su padre había perdido en algún momento de su vida adulta. «No es justo. El abuelo está enfermo y necesita sus pastillas, y mi mamá solo quiere comprarse zapatos». Rafael se volteó hacia su hijo con una furia que me asustó. «¿Qué acabas de decir de tu mamá? Que es egoísta, que prefiere comprarse cosas para ella que cuidar al abuelo». La cachetada sonó como un trueno en esa casa pequeña. Rafael le había pegado a Mateo tan fuerte que el niño se tambaleó hacia atrás y se golpeó contra la pared. El silencio que siguió fue absoluto, como si hasta los pájaros de afuera hubieran dejado de cantar. Mateo se tocó la mejilla roja y me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de dolor físico, sino de traición. Su propio padre, el hombre que se suponía debía protegerlo siempre, le había pegado por defender a su abuelo enfermo. «Rafael». Traté de levantarme de mi cama, pero mi hijo me empujó hacia atrás. «Tú te quedas ahí. Ya causaste suficiente problema». Mateo salió corriendo hacia su cuarto y escuchamos el portazo y después los sollozos. Rafael se quedó ahí parado, viendo sus propias manos como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. «Hijo, no debiste pegarle. No me digas lo que debo o no debo hacer con mi hijo». Su voz sonaba cansada ahora, vacía. «Ya no más, papá. Se acabó». «¿Qué se acabó?» Esta situación. Carmen tiene razón. No podemos seguir así». Carmen. Siempre regresábamos a Carmen. Esa mujer había conseguido lo que quería. Había puesto a mi hijo en contra mía, y ahora hasta había conseguido que le pegara a su propio hijo por defenderme. «¿Y qué propones?» Rafael se sentó en la silla junto a mi cama, pero ya no se sentó como un hijo preocupado por su padre. Se sentó como alguien que está a punto de dar una mala noticia y quiere acabar con eso de una vez. «Papá, hemos estado pensando...» «Bueno, Carmen y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor».
que tal vez tú estarías mejor en un lugar donde te puedan cuidar como te mereces. ¿Un lugar? El Hospicio San José. Está en el centro, es del gobierno, tienen doctores, enfermeras. Su voz se fue haciendo más pequeña con cada palabra, como si él mismo se diera cuenta de lo que estaba diciendo. El Hospicio San José. Yo conocía ese lugar. Todo el mundo en Guadalajara lo conocía. Era donde iban a morir los viejos que no tenían familia, o que tenían familia que ya no los quería. Un edificio gris de 2 pisos donde metían a los ancianos como si fueran bultos que estorban en las casas. ¿Me quieres meter al hospicio? No es meter, papá, es buscar lo mejor para ti. Ahí van a tener tus pastillas siempre, van a cuidar tu comida, van a estar pendientes si te da otro ataque. Rafael, mírame a los ojos y dime que esto fue tu idea. Mi hijo no pudo sostenerme la mirada. Bajó la vista hacia sus manos callosas. Esas manos que habían aprendido a trabajar viendo las mías. Esas manos que yo había guiado cuando le enseñé a usar su primera herramienta. Carmen dice que ya no podemos con los gastos. Dice que Mateo necesita cosas para la escuela, que el carro necesita reparaciones. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué opinas de mandar a tu padre a morir entre extraños? No vas a morir, papá. Vas a estar bien cuidado. Rafael, contéstame. ¿Esta es tu decisión o la decisión de tu mujer? Por fin me miró a los ojos, y lo que vi ahí me dolió más que todos los ataques al corazón juntos. Vi a un hombre que había elegido el camino fácil, que había decidido que era más simple deshacerse del problema que enfrentarlo. Es nuestra decisión, de los dos. Mentira. Era la decisión de Carmen, y Rafael simplemente había elegido no pelear. Había elegido la paz de su matrimonio sobre el bienestar de su padre. ¿Y Mateo? ¿También opinó Mateo? Mateo es un niño. Los niños no entienden estas cosas. Ese niño entiende más que tú, Rafael. Ese niño acaba de romper lo que más quería en el mundo para ayudarme. Y tú le pegas por tener buen corazón. Rafael se levantó de la silla como si las palabras le quemaran. Ya está decidido, papá. El lunes vamos a ir a hacer los trámites. Te pueden recibir a finales del mes. Finales del mes. Menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas, mi hijo iba a empacar mis pocas pertenencias en una maleta y me iba a dejar en un lugar donde moriría rodeado de extraños, sin el amor de mi familia, sin la risa de mi nieto, sin la dignidad que cualquier ser humano se merece al final de su vida. ¿Y si yo no quiero ir? Papá, no me hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para él? Difícil para el hombre que estaba a punto de deshacerse de su padre como si fuera basura. Me dieron ganas de reír, pero ya no me quedaba ni fuerza para eso. Esa noche, después de que Rafael se fue a dormir como si nada hubiera pasado, Mateo se escapó de su cuarto y vino al mío. Tenía la mejilla todavía roja por la cachetada, pero traía en la mano las 5 monedas que le habían sobrado de la farmacia. Abuelo, toma, guarda este dinero. Cuando estés en el hospicio, tal vez lo necesites. ¿Cómo sabes lo del hospicio? Escuché cuando mi papá hablaba con mi mamá. Ellos creen que estoy dormido, pero yo escucho todo. Se subió a mi cama y se acurrucó junto a mí. ¿Es cierto que te van a llevar lejos? Sí, mi nieto. Es cierto. ¿Puedo ir contigo? No, mi amor. Tú tienes que quedarte aquí, ir a la escuela, crecer, ser un hombre de bien. Pero ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a traer agua cuando te duela el pecho? ¿Quién te va a hacer compañía? No tenía respuestas para esas preguntas, porque la verdad era que nadie me iba a cuidar como lo hacía este niño. Nadie me iba a amar como él me amaba. En el hospicio,
Iba a ser solo un número más, un viejo más esperando a morir. Mateo, quiero que me prometas algo. Lo que sea, abuelo. Quiero que siempre te acuerdes de que tu abuelo te quiso mucho. Pase lo que pase, nunca lo olvides. ¿Por qué me dices eso? ¿Te vas a morir? Todos nos vamos a morir algún día, mi nieto. Pero el amor no se muere nunca. El amor que yo te tengo va a vivir siempre, aunque yo ya no esté. Mateo se puso a llorar quedito, tratando de no hacer ruido para que sus papás no lo regañaran otra vez. Y yo me quedé despierto toda la noche, acariciándole el cabello, pensando en lo injusto que era este mundo donde los niños tenían que crecer, viendo cómo los adultos destruían el amor con sus miedos y su egoísmo. Pero había algo que ni Rafael ni Carmen sabían, algo que había mantenido en secreto durante 20 años, esperando el momento adecuado. Y ese momento estaba llegando muy pronto. Mientras Mateo dormía junto a mí esa noche, con su carita todavía marcada por la cachetada de su padre, yo no podía cerrar los ojos. Las palabras de Rafael seguían resonando en mi cabeza como campanas funerarias. El Hospicio San José, a finales del mes. Menos de 2 semanas para que me tiraran como un perro viejo que ya no sirve para nada. Pero ellos no sabían algo. Algo que había guardado como un tesoro secreto durante 20 años largos, esperando el momento correcto. Y tal vez, solo tal vez, ese momento había llegado. Mi mente viajó hacia atrás, hacia el año 2004, cuando Rafael acababa de cumplir 30 años, y Carmen era todavía esa muchacha tímida que me decía don Antonio con respeto. Esperanza todavía vivía, y los domingos cocinaba mole poblano para toda la familia. Yo trabajaba en la construcción de un centro comercial en Zapopan, cargando varillas bajo el sol implacable de Jalisco, cuando llegó a mis manos una oportunidad que cambiaría todo. Don Esteban Morales, un hombre mayor que había trabajado toda su vida en el campo, se acercó a mí durante la hora del almuerzo. Tenía esa cara curtida por el sol que tienen los campesinos de verdad, y unos ojos tristes que hablaban de problemas económicos. Antonio, sé que eres hombre de palabra y que tienes algunos ahorros guardados, me dijo mientras compartíamos unas tortillas con frijoles a la sombra de una pared. Necesito venderte algo, pero tiene que ser rápido. Don Esteban me contó que tenía un terreno de 50 hectáreas en los altos de Jalisco, cerca de Tequila, que había heredado de su padre. Era tierra buena, perfecta para el cultivo de agave azul, pero él ya no podía trabajarla. Sus hijos se habían ido a Estados Unidos, su esposa había muerto, y las deudas del hospital lo estaban ahogando. El terreno vale mucho más, Antonio, pero necesito el dinero ya. Me lo vendes en 80,000 pesos y te aseguro que en unos años va a valer el triple. 80,000 pesos. Era exactamente todo lo que Esperanza y yo habíamos ahorrado durante 15 años de matrimonio. Cada peso que habíamos guardado debajo del colchón, cada sacrificio que habíamos hecho, cada cena de frijoles y tortillas para no gastar de más. Todo nuestro futuro junto estaba en esa cantidad. Esa noche le platiqué a Esperanza sobre la oferta de don Esteban. Estábamos sentados en la cocina de nuestro departamentito, ella remendando una camisa mía y yo revisando unos planos que me había traído del trabajo. Antonio, ¿tú crees que sea buena idea? Es todo nuestro dinero, me dijo mi esposa, pero sin sonar preocupada. Esperanza siempre confiaba en mis decisiones, y yo nunca la había defraudado. Mira, mi amor, ese terreno está en zona de denominación de origen. ¿Sabes lo que eso significa? Que ahí solo se puede hacer tequila de verdad, el que se vende caro en todo el mundo. Le mostré en el periódico
un artículo sobre cómo las empresas tequileras estaban creciendo cada año. En 20 años, cuando Rafael sea un hombre hecho y derecho, esa tierra va a valer una fortuna. Y si no resulta como piensas, entonces habremos perdido el dinero, pero habremos intentado darle a nuestro hijo un futuro mejor. Al día siguiente busqué a don Esteban en su rancho. El viejo estaba alimentando a unas gallinas flacas en un corral que se caía de viejo. Cuando me vio llegar con el sobre lleno de billetes, se le llenaron los ojos de lágrimas. Antonio, que Dios te bendiga. No sabes el peso que me quitas de encima. Fuimos al notario público de Tequila, un hombre gordito que conocía a don Esteban desde niño. Firmamos todos los papeles necesarios y por primera vez en mi vida me convertí en propietario de una tierra. 50 hectáreas de suelo volcánico perfecto para el agave, con vista a los volcanes y acceso por camino de terracería. Pero yo sabía que no tenía dinero para trabajar esa tierra. 80,000 pesos habían sido todos nuestros ahorros, y plantar agave requiere una inversión que no estaba a mi alcance. El agave tarda 8 años en madurar, y durante esos 8 años hay que cuidarlo, regarlo, protegerlo de las plagas. Fue entonces cuando conocí al licenciado Miguel Santamaría, un abogado especializado en contratos agrícolas que tenía oficina en Guadalajara. Era un hombre elegante, de unos 40 años, que había estudiado en la universidad y entendía de leyes y negocios. Don Antonio, su terreno está muy bien ubicado, me dijo después de revisar los títulos de propiedad. Está justo en la ruta que las empresas tequileras están explorando para expandirse. Yo le recomendaría que lo rente a una compañía seria, con un contrato a largo plazo. ¿Y eso cómo funciona? Usted les renta su tierra por 20 años. Ellos se encargan de plantar el agave, cuidarlo, cosecharlo, todo. A usted le pagan una renta mensual fija, y al final del contrato la tierra regresa a ser suya, pero ya con plantaciones establecidas que valen mucho dinero. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero el licenciado Miguel me explicó que era un negocio común en los Altos de Jalisco. Las empresas tequileras necesitaban tierra, pero no querían comprarla. Preferían rentarla a largo plazo para asegurarse el suministro de agave sin tener que hacer una inversión tan grande de una sola vez. 3 semanas después, el licenciado Miguel me presentó a los representantes de una empresa que se llamaba Agave de los Altos S.A.D.C.V. Eran 2 hombres de traje que hablaban de hectáreas y rendimientos como si fueran doctores hablando de medicina. El contrato era por 20 años exactos. Ellos me pagarían 1,500 pesos mensuales durante los primeros 10 años y 2,000 mensuales durante los siguientes 10. Al final del contrato, en el año 2024, la tierra regresaría a mí con todas las mejoras que hubieran hecho. Sistemas de riego, bodegas, caminos pavimentados. Pero hay una cláusula especial, don Antonio, me explicó uno de los hombres de traje. Si al final del contrato nosotros queremos comprar definitivamente la propiedad, usted tiene la obligación de vendérnosla al precio que determinen 3 valuadores independientes. 1,500 pesos al mes no era una fortuna, pero era dinero seguro. Dinero que llegaba cada mes sin falta, que me permitía complementar mi salario de albañil y darle una vida mejor a mi familia. Firmé el contrato un martes de octubre del 2004, con Esperanza como testigo y el licenciado Miguel como asesor legal. Durante 20 años ese dinero llegó como reloj suizo. Cada mes, el día 15, se depositaban en mi cuenta del banco los pesos prometidos.
Esperanza y yo nunca tocamos esa plata para gastos cotidianos. Era nuestro seguro para la vejez, nuestro plan de retiro, el futuro de Rafael. Con esos ingresos extra pudimos ayudarle a Rafael cuando se casó con Carmen. Le compramos algunos muebles para su casa nueva, le pagamos parte de la boda, hasta le ayudamos con el enganche de su primer carro. Nunca le dijimos de dónde salía ese dinero. Para él, su padre simplemente había tenido suerte con algunas inversiones pequeñas. Cuando Esperanza se enfermó de cáncer hace 5 años, esa renta mensual nos salvó la vida. Los tratamientos, las medicinas, los estudios médicos, todo salió de ahí. Esperanza murió en un hospital privado, bien atendida, con dignidad, no como los pobres que se mueren en los pasillos del Seguro Social esperando su turno. Después del funeral, guardé todos los documentos de la tierra en una caja de zapatos que escondí debajo de mi cama. Rafael andaba muy ocupado con su trabajo y su familia nueva, y yo no quería molestarlo con asuntos de negocios. Total, el contrato se vencía en el 2024, y para entonces ya habríamos decidido juntos qué hacer con la herencia. Pero las cosas no salieron como las planeamos. El infarto llegó sin avisar, y de repente me encontré viviendo en casa de Rafael, dependiendo de la caridad de Carmen, viendo cómo mi pensión se convertía en zapatos y cremas para una mujer que cada día me trataba peor. Y ahora, acostado en esa cama angosta, con mi nieto durmiendo a mi lado después de haber recibido una cachetada por defenderme, me di cuenta de que había llegado el momento de abrir esa caja de zapatos. Pero tenía un problema. No podía llamar al licenciado Miguel desde la casa. Carmen controlaba el teléfono como si fuera suyo, y cualquier llamada de larga distancia aparecería en el recibo. Necesitaba encontrar la manera de contactar a mi abogado sin que se enterara mi familia. La respuesta llegó en la forma de doña Consuelo, mi vecina de 75 años que vivía en la casa de al lado. Doña Consuelo había sido amiga de Esperanza, y era de esas mujeres de antes que todavía creen que los vecinos deben cuidarse unos a otros. 2 días después de la pelea con Rafael, mientras Carmen había salido a hacer compras y mi hijo estaba en el trabajo, me las arreglé para caminar hasta el patio trasero. El sol de la mañana se sentía bien en mi cara, y por primera vez en semanas pude respirar aire que no oliera a encierro y desesperanza. «Don Antonio», me gritó doña Consuelo desde su patio. «¿Cómo se siente? No lo había visto en varios días». «Ahí andamos, doña Consuelo, con algunos problemitas de salud, pero echándole ganas». La señora se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Era una mujer pequeñita, con el cabello blanco siempre recogido en un chongo, pero tenía unos ojos muy vivos que no se perdían nada de lo que pasaba en el vecindario. «Don Antonio, no me gusta meterme en lo que no me importa, pero ¿está todo bien en su casa? El otro día escuché gritos y el niño Mateo llorando mucho». «Algunos problemitas familiares, doña Consuelo. Nada que no se pueda arreglar. Mire, don Antonio, si necesita algo, lo que sea, usted nomás me dice. Yo tengo teléfono, tengo carro y tengo tiempo de sobra». Esa fue mi oportunidad. Le expliqué a doña Consuelo que necesitaba hacer una llamada de trabajo muy importante, pero que no quería molestar a Rafael y Carmen con asuntos de negocios. La buena señora, sin hacer preguntas incómodas, me invitó a pasar a su casa. La sala de doña Consuelo olía a canela y flores frescas, y tenía esas fotografías familiares que cuentan la historia de una vida completa. Me sentó en su sofá más cómodo y me ofreció un vaso de agua de Jamaica antes de marcar el número del licenciado Miguel.
Habían pasado casi 6 meses desde la última vez que hablé con él, justo antes del infarto. El licenciado Miguel ya tenía más de 60 años, pero su voz sonaba igual de firme y profesional que siempre. Don Antonio, qué gusto escucharlo. Precisamente estaba pensando en llamarle. ¿En serio, licenciado? ¿Pasó algo con el terreno? Don Antonio, ¿está sentado? Porque lo que le voy a decir es muy fuerte. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero esta vez no de dolor, sino de nerviosismo. Dígame, licenciado, ¿se acuerda que su contrato vencía este año en octubre? Claro que me acuerdo. Bueno, pues la empresa Agave de los Altos se fusionó con una compañía mucho más grande que se llama Tequila Premium Internacional. Y esta empresa nueva, don Antonio, están haciendo una oferta para comprar definitivamente su terreno. ¿Cuánto ofrecen? Don Antonio, siéntese bien. Están ofreciendo 30 millones de pesos. El vaso de agua de Jamaica se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de doña Consuelo. 30 millones de pesos. La cifra era tan grande que no podía procesarla en mi mente. ¿Está seguro, licenciado? ¿30 millones? Completamente seguro. Resulta que su terreno está justo en el corazón de lo que ahora llaman la ruta del tequila premium. Las empresas internacionales están pagando fortunas por esa zona porque el agave que se da ahí es el mejor del mundo. Doña Consuelo había corrido por un trapo para limpiar el agua derramada, pero cuando escuchó la cifra se quedó parada con la boca abierta, sosteniendo el trapo en el aire como si se hubiera congelado. Licenciado, ¿y qué tengo que hacer? Nada complicado, don Antonio. Nomás tiene que venir a firmar los papeles. Los valuadores ya hicieron su trabajo. Los documentos están listos. Solo necesitamos su firma y la transferencia se hace inmediatamente. ¿Inmediatamente? Sí, don Antonio. En cuanto usted firme, el dinero se deposita en su cuenta bancaria. 30 millones de pesos, libres de impuestos porque es ganancia por venta de propiedad rural. La cabeza me daba vueltas. En menos de una hora, mi vida había cambiado completamente. Ya no era el viejo enfermo que dependía de la caridad de su familia. Ya no era el estorbo que había que mandar al hospicio para que no molestara más. Licenciado, necesito pedirle un favor muy especial. Lo que usted necesite, don Antonio. Necesito que esto se mantenga completamente en secreto hasta que yo se lo diga. Mi familia no puede enterarse de nada. Por supuesto, el secreto profesional es sagrado en mi oficina. Le expliqué al licenciado Miguel lo que estaba pasando en mi casa, cómo Carmen se había apoderado de mi pensión, cómo me negaba las medicinas, cómo Rafael había decidido mandarme al hospicio. Le conté de la cachetada a Mateo, del cochinito roto, de las humillaciones diarias que tenía que soportar. Don Antonio, esto que me cuenta es muy grave. Eso se llama violencia económica hacia un adulto mayor y es un delito federal. ¿En serio? Completamente en serio. Con la evidencia correcta, podríamos hasta quitarle la patria potestad de su nieto a su hijo, por permitir que el menor fuera testigo de abuso hacia un familiar. Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea que al principio me pareció descabellada, pero que mientras más la pensaba, más sentido tenía. Licenciado, ¿usted cree que se pueda hacer algo especial? ¿Cómo qué, don Antonio? ¿Usted cree que se pueda arreglar para que el día que me quieran llevar al hospicio, ese mismo día lleguen los papeles del terreno? El licenciado Miguel se quedó callado unos segundos, pero luego se rió con una risa que sonaba a travesura. Don Antonio, ¿sabe qué? Me gusta como piensa usted. Sí se puede hacer.
De hecho, sería un placer ayudarlo a darle una lección a esa gente. Hicimos un plan. El licenciado Miguel iba a preparar todos los documentos y a coordinar con el banco para que el día que Rafael viniera por mí para llevarme al hospicio, llegaran a la casa los representantes de la empresa con los contratos y los cheques. Pero, licenciado, una cosa más. Mi nieto Mateo. Ese niño es el único que me ha tratado con amor en esta familia. ¿No habrá manera de protegerlo? Don Antonio, con 30 millones de pesos usted puede hacer muchas cosas. Puede contratar abogados, puede demostrar que es la única persona económicamente estable para cuidar al niño, puede hasta comprar una casa donde vivir con él. ¿En serio se puede? Don Antonio, con esa cantidad de dinero usted puede hacer lo que se le ocurra. Y después de lo que me cuenta, me parece que su familia se merece una sorpresita. Cuando colgué el teléfono, doña Consuelo me sirvió otro vaso de agua de Jamaica y se sentó frente a mí con una sonrisa de complicidad. Don Antonio, no escuché toda la conversación, pero escuché suficiente. ¿Necesita que le ayude en algo? Doña Consuelo, solo necesito que guarde el secreto hasta el momento correcto. Ay, don Antonio, guardar secretos es mi especialidad, sobre todo cuando se trata de darle su merecido a la gente abusiva. Regresé a mi cuarto con el corazón más tranquilo de lo que había estado en meses. Rafael y Carmen podían seguir planeando mandarme al hospicio. Podían seguir tratándome como basura, negándome las medicinas, humillándome delante de mi nieto. Pero en menos de 2 semanas, cuando llegara el día de llevarme a morir entre extraños, iban a descubrir que el viejo inútil que tanto despreciaban tenía en sus manos el poder de cambiar todas las reglas del juego. Y esta vez, la justicia iba a llegar en la forma de 30 millones de pesos y una lección que jamás olvidarían. El lunes 28 de octubre amaneció gris, con esas nubes pesadas que anuncian lluvia y que hacen que todo se vea más triste de lo normal. Rafael se había levantado temprano y andaba nervioso por la casa, revisando papeles y hablando en voz baja con Carmen sobre los trámites del hospicio. Yo me quedé en mi cama, fingiendo que dormía, escuchando cómo planeaban mi destino como si fuera un mueble viejo que hay que sacar de la casa. Carmen revisaba una lista que había escrito en una hoja de cuaderno. Ropa del viejo, pastillas que le quedan, papeles del seguro social. ¿A qué hora tenemos que estar allá?, le preguntó Rafael a su mujer mientras se servía café en la cocina. A las 2 de la tarde. Dijeron que lleváramos todos sus documentos y una maleta con ropa para una semana, hasta que él se acostumbre. Hasta que me acostumbre a esperar la muerte rodeado de extraños, pensé. Pero mantuve los ojos cerrados, respirando despacio, guardando mis fuerzas para lo que venía. Mateo había intentado despertarse temprano para despedirse de mí, pero Carmen lo mandó a la escuela más rápido que nunca. No quiero dramas, Mateo. Tu abuelo va a estar mejor donde lo van a cuidar bien. El niño salió llorando y yo escuché sus pasitos alejándose por la banqueta mientras Carmen gritaba: «Y no llegues tarde. Hoy tengo muchas cosas que hacer». A las 11 de la mañana, Rafael entró a mi cuarto con una maleta vieja que había encontrado en el closet. Era la misma maleta que había usado Esperanza cuando fuimos a nuestra luna de miel a Puerto Vallarta, hace más de 40 años. Verla ahí, siendo llenada con mis pocas pertenencias para llevarme a morir, me apretó el corazón de una manera diferente. «Papá, voy a empacar tus cosas. ¿Hay algo especial que quieras llevar?». Lo miré desde mi cama, a este hombre que había criado con tanto amor, y por un momento vi al niño que había sido.
Recordé cuando le enseñé a andar en bicicleta en el parque de la colonia, cuando se graduó de la secundaria y yo me puse tan orgulloso que lloré, cuando me dijo que se iba a casar con Carmen y yo le di mi bendición. Solo mi ropa y las pastillas que me quedan, le dije con voz calmada. Rafael empezó a sacar mis camisas del pequeño closet, doblándolas con cuidado. Sus manos temblaban un poquito y me di cuenta de que esto tampoco era fácil para él. Pero había elegido el camino fácil y ahora tenía que seguir hasta el final. Papá, de verdad va a ser lo mejor. Ahí van a tener doctores las 24 horas, enfermeras que saben de medicinas. Está bien, hijo, ya tomaste tu decisión. Mi tranquilidad lo puso más nervioso. Creo que esperaba que llorara, que le suplicara, que le hiciera más difícil lo que estaba haciendo. Pero yo ya no tenía lágrimas para Rafael. Todas mis lágrimas de los últimos meses habían sido por la crueldad de Carmen y por la tristeza de Mateo. A las 12 del día, Carmen regresó del mercado con bolsas de comida y una cara de alivio que no trataba de esconder. Se puso a hacer de comer, tarareando una canción como si fuera un día de fiesta. Rafael, después de dejar a tu papá, podemos pasar al centro a ver esas cortinas que me gustaron para la sala. Carmen, ¿no crees que deberíamos... ¿Qué? ¿Qué deberíamos ponernos tristes? Rafael, esto es lo mejor para todos. Tu papá va a tener mejor atención, nosotros vamos a tener más espacio, y Mateo ya no va a andar viendo cosas que lo ponen mal. Cosas que lo ponen mal. Como ver a su madre negándole medicinas a su abuelo enfermo. Como recibir una cachetada por defender a quien más quiere. Carmen tenía razón en algo. Mateo ya no iba a ver esas cosas, pero no por las razones que ella imaginaba. A la 1:30 de la tarde, Rafael cargó mi maleta hasta su carro viejo, ese Tsuru blanco que tenía más de 10 años y que se mantenía funcionando por milagro. Carmen se había vestido con su ropa más elegante, como si fuéramos a una celebración, en lugar de a abandonar a un viejo en un hospicio. Vámonos, papá. No queremos llegar tarde. Me levanté de mi cama despacio, mirando por última vez ese cuartito donde había pasado los meses más tristes de mi vida. La cama angosta con las sábanas descoloridas, la silla donde me sentaba a ver por la ventana, la mesita donde guardaba el vaso de agua y las pocas pastillas que me quedaban. Caminé hacia la puerta, pero me detuve cuando escuché el ruido de motores afuera. Motores potentes, como de carros caros. Rafael y Carmen también los escucharon y se asomaron por la ventana de la sala. ¿Quiénes serán?, murmuró Carmen. ¿Esperabas a alguien, Rafael? Mi hijo negó con la cabeza, pero yo sonreí por primera vez en meses. El licenciado Miguel había cumplido su palabra. Eran exactamente las 2:10 de la tarde, la hora perfecta. 3 camionetas negras se estacionaron frente a la casa. Eran de esas camionetas blindadas que usan los empresarios importantes, con vidrios polarizados y placas oficiales. De la primera se bajó el licenciado Miguel, ahora vestido con un traje azul marino que lo hacía ver muy distinguido. De las otras 2 salieron 6 hombres más, todos con portafolios de piel y esa seriedad que tienen los abogados cuando manejan asuntos de mucho dinero. Rafael, ¿qué está pasando? Carmen se había puesto pálida. ¿Por qué vienen tantos carros a nuestra casa? Tocaron a la puerta con 3 golpes firmes. Rafael fue a abrir, todavía confundido, y se encontró con el licenciado Miguel sonriéndole con esa sonrisa profesional que usan los abogados exitosos. Buenas tardes. ¿Es usted Rafael Herrera, hijo de don Antonio Herrera? Sí, sí soy yo. ¿Qué se les ofrece? Soy el licenciado Miguel Santamaría,
representante legal de don Antonio. Venimos por un asunto de negocios muy importantes. ¿Podemos pasar? Carmen se acercó detrás de Rafael, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Negocios? ¿Qué negocios puede tener mi suegro, si él no tiene nada? El licenciado Miguel me vio parado en el pasillo con mi maleta en la mano y me guiñó el ojo. Don Antonio, ¿está listo para firmar los documentos? Completamente listo, licenciado. Los 6 hombres entraron a la casa pequeña, llenando la sala con su presencia importante. Uno de ellos abrió un portafolio y sacó una carpeta gruesa llena de papeles oficiales. Otro prendió una laptop y comenzó a conectar cables. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Rafael tenía la voz quebrada, como cuando era niño y no entendía algo que pasaba entre los adultos. El licenciado Miguel se acomodó los lentes y sacó un documento oficial. Su padre, don Antonio Herrera, acaba de vender un terreno de 50 hectáreas en los Altos de Jalisco a la empresa Tequila Premium Internacional. El monto de la operación es de 30 millones de pesos mexicanos. El silencio que siguió fue como si hubiera explotado una bomba en esa sala pequeña. Carmen se agarró del respaldo del sofá para no caerse, y Rafael me miró como si nunca me hubiera visto en su vida. ¿30 millones? Carmen tartamudeó las palabras. Así es, señora. Su suegro es ahora oficialmente multimillonario. El licenciado me pasó una pluma de oro. Don Antonio, si firma aquí, la transferencia se hace inmediatamente. Firmé mi nombre con mano temblorosa, pero no de nervios, sino de emoción. 70 años vividos, y por fin llegaba el momento de la justicia. Uno de los hombres del banco confirmó en su laptop: transferencia completada. 30 millones de pesos depositados en la cuenta de don Antonio Herrera. Carmen se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado todas las fuerzas del cuerpo. No, no puede ser cierto. El viejo no tenía nada. Vivía de su pensión miserable. El viejo, dije por primera vez en meses con voz fuerte, tenía un secreto que ustedes nunca se molestaron en conocer. Rafael se acercó a mí con las manos extendidas, como pidiendo perdón. Papá, yo no sabía, nunca me dijiste. ¿Cuándo, Rafael? ¿Cuándo te iba a decir? Cuando tu mujer me gritaba que mis medicinas eran un desperdicio. Cuando tú le pegaste a tu hijo por defenderme. Cuando decidieron mandarme a morir al hospicio. El licenciado Miguel sacó más documentos de su portafolio. Don Antonio, como habíamos acordado, aquí están los papeles para la demanda por violencia económica y maltrato a adulto mayor. ¿Demanda? Carmen se paró de un salto. ¿Qué demanda? Nosotros lo cuidamos. Le dimos techo y comida. Señora, negar medicamentos a un adulto mayor enfermo es un delito federal. Apropiarse de su pensión sin su consentimiento es fraude. Y permitir que un menor de edad sea testigo de maltrato familiar también tiene consecuencias legales. Otro de los abogados se dirigió a Rafael. Señor Herrera, tenemos testimonios de vecinos sobre gritos, llanto del menor y evidencia de que su hijo de 8 años tuvo que romper sus ahorros para comprar medicinas que ustedes se negaban a proporcionar. Rafael se puso blanco como papel. ¿Testimonios? ¿Cuáles testimonios? En ese momento tocaron la puerta otra vez. El licenciado Miguel sonrió. Debe ser doña Consuelo con el niño Mateo. La vecina entró con mi nieto de la mano. Mateo había salido corriendo de la escuela en cuanto vio las camionetas, y doña Consuelo lo había traído para que no se perdiera nada. ¡Abuelo! Mateo corrió hacia mí y me abrazó fuerte. ¿Qué están haciendo todos estos señores? ¿Ya no te van a llevar al hospicio?
No, mi nieto, ya no me van a llevar a ningún lado. Lo alcé en brazos, sintiendo una fuerza que no tenía desde antes del infarto. Al contrario, tú y yo nos vamos a ir juntos a una casa nueva. Carmen encontró su voz otra vez. ¿Cómo que se van juntos? Mateo es nuestro hijo. No se puede llevar a nuestro hijo. El licenciado Miguel le mostró más papeles oficiales. Señora, don Antonio está solicitando la custodia temporal de su nieto, basándose en el incumplimiento de sus obligaciones como padres de familia. El maltrato al abuelo en presencia del menor constituye violencia familiar por parte de ustedes. Eso es mentira, Rafael gritó, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. ¿Es mentira que le pegó a su hijo por defender a su abuelo? ¿Es mentira que su esposa le gritó al niño que su abuelo se iba a morir pronto? Doña Consuelo escuchó todo desde su casa, señor Herrera. Mateo me jaló la camisa. Abuelo, ¿es cierto que ahora tienes mucho dinero? Sí, mi nieto. ¿Y sabes qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Qué? Vamos a comprarte todos los libros que quieras, vamos a vivir en una casa grande con jardín y nunca más vas a ver a tu abuelo pidiendo pastillas como limosna. Uno de los hombres del banco se acercó a nosotros. Don Antonio, la casa que usted pidió en Zapopan ya está lista. 3 recámaras, jardín grande, cerca de la mejor escuela privada de la zona. Carmen y Rafael se miraron con desesperación. Sin mi pensión de 8,000 pesos mensuales, sin la ayuda que yo les había estado dando sin que lo supieran, y con los créditos de sus carros que todavía debían, su situación económica iba a ser un desastre. Papá, por favor. Rafael se hincó frente a mí. Perdóname. No sabía que tenías dinero, pero aunque no lo hubieras tenido, no debí tratarte así. Carmen tampoco debió. Rafael, yo te di todo lo que pude durante 40 años. Te di educación, te di ejemplo, te di amor. Y cuando necesité que tú me dieras un poco de respeto y cuidado, elegiste a una mujer que me veía como basura. Carmen empezó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Don Antonio, por favor, no se lleve a Mateo. Él es todo lo que tenemos, todo lo que tienen. La miré a los ojos por última vez. Cuando yo era todo lo que tenían, me querían mandar al hospicio. Cuando Mateo sea un estorbo para ustedes, ¿también lo van a mandar lejos? Mateo se bajó de mis brazos y fue hacia su cuarto a buscar sus cosas más importantes. Regresó con su mochila de la escuela, 3 libros de cuentos y una fotografía de su abuela Esperanza. Listo, abuelo, ya puedo irme contigo. Los abogados terminaron de juntar todos los papeles. El licenciado Miguel me dio una tarjeta dorada. Don Antonio, esta es su nueva tarjeta de débito. Tiene acceso inmediato a todos sus fondos. Caminamos hacia la puerta, Mateo y yo tomados de la mano. Las 3 camionetas negras nos esperaban afuera, y varios vecinos habían salido a ver el espectáculo. Papá. Rafael corrió detrás de nosotros. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Me volteé hacia él una última vez. Sí, Rafael, eres mi hijo. Por eso me duele tanto lo que me hiciste. Pero Mateo también es mi nieto, y él sí merece crecer en una familia donde el amor sea más importante que el dinero. Subimos a la primera camioneta. Mateo se puso el cinturón de seguridad y me sonrió con esa sonrisa pura que había sido mi única luz durante los meses más oscuros. Abuelo, ¿de verdad vamos a tener una casa grande? La casa más bonita que puedas imaginar, mi nieto. Con tu cuarto propio, con jardín para jugar y con todas las pastillas que el abuelo necesite para vivir muchos años contigo. Mientras la camioneta se alejaba, vi por el espejo cómo Rafael y Carmen se quedaron parados en la banqueta
viendo cómo su mundo se desmoronaba. Sin mi pensión, sin mi ayuda secreta, sin su hijo que había sido lo único bueno en sus vidas. Pero ya no era mi problema. Había pasado 70 años aprendiendo que la vida no siempre es justa. Pero a veces, solo a veces, la justicia llega justo cuando más la necesitas. Y esta vez había llegado en la forma de 30 millones de